Sí, buen día, Benjamín. Un placer saludar, de igual que a la audiencia de Radio Libre. Hoy viene conectado hoy en la noche por Andúa, profesor Galeano, Pioicota, Chuhuila, político. Va, decidí, Reña, Nico, senaduría, Arapuicueri, profesor Galeano. Doctor Fernández, hago una tecoteña, ya, pues, tirimba, año tecoteña, ya, poja, siempre, oye, cuando la añade depende otro, la PAB, esa, pues, antes de un tiempo, pan y tamba, entonces ya, apoyo a educación, tecoteña, tamba, ella me atinó, doctor. Está bien importante, entonces ya, pues, se iban, ya, apoyan para bebé, los isaucayas, ven por el puño, nevetales. Hoy veí mi artista, yo que coña nevetando y así paz y güey. Sí, hoy a mi artista no ñangaraicoya madre se cuera. PCT, doctor, veamos que pues nosotros estamos hablando, por ejemplo, de ver la posibilidad de un proyecto de ley por el cual se pueda crear una casa para los artistas que están desamparados, una especie de seguro médico, sobre todo para los artistas que caen en desgracia. En este momento tenemos a varios de ellos que uno tiene que andar haciendo festivales, y mientras tanto seguir la pida la plata en Itaipú, ya sin estado. Mira, que creímos en ver el video, doctor, y no somos capaces de ver realidades como esa. Son muchas las circunstancias que nos condujeron a esta decisión, doctor. Javi, a mí no me acuerdo la solución para esta página, pero por lo menos poner la intención y ir allí y trabajar, no ir a calentar la silla, doctor. Esa es la idea. ¿Y por qué el partido Patria Querida? Y bueno, conversando con otro amigo comunicador, Lucio Ruiz Díaz, no hace mucho, él me preguntó si yo tenía alguna intención política y yo le decía que en realidad no. Y él me decía, bueno, pero este es un momento clave. Yo estoy dentro de Patria Querida y no hay ningún tipo de condiciones, no te va a pedir dinero, no te vamos a pedir afiliación política, es una inclusión libre y cada uno va a trabajar por su candidatura. Si por allí llegás, me decía. Entonces, conversando con mi familia también, particularmente con mi esposa, llegamos a la conclusión de que puede ser una opción interesante. En este caso lo que va a interesar es el fin, y el fin nuestro va a ser trabajar sobre todo en el tema de la educación, en el tema de la cultura, todo lo que afecta al arte en particular. Eso no quiere decir que no tengamos interés en lo más general, en las cuestiones económicas y otras áreas, ¿verdad? Profesor Galeano, ¿habló con Villarejo de estas cosas, con el presidente del partido? En realidad conversé con Gilberto Maldonado, que es el coordinador de todo el tema de Patria Querida, y yo les puse justamente estas ideas y me dijeron que son bienvenidas. Y entonces eso me dio más motivo para postularme, ¿verdad? Ellos hicieron las consideraciones. Me avisaron, hoy hace exactamente una semana que tuvimos la conversación con Lucio Ruiz Díaz. Yo el jueves estuve en la reunión con Gilberto Maldonado, ya que el presidente estaba en una reunión aparte y con él particularmente no pude hablar, pero quedamos en que en estos días lo íbamos a hacer. Y hay una presentación que después vamos a hacer también de la candidatura. Esto es solamente, digamos, son los pasos iniciales, doctor Fernández, pero ya estamos en campaña. ¿En qué lugar de la lista va a estar el profesor Galeano? Bueno, en realidad en este caso hay una nómina de ya prácticamente 45 senadores. Yo estoy allí más o menos por el medio, doctor Fernández, todavía no tenemos definida la cuestión. Sí me incluyeron en la nómina, y la cuestión también es que cada uno va a tener que buscar los votos, ¿verdad? Acá van a estar los más votados, y yo espero que la gente, sobre todo mucha gente que me conoce, pueda en este caso considerar mi candidatura y de acuerdo a eso entonces ver si podemos llegar a ese cargo
dentro del Senado de nuestra nación. Claro, con el voto preferente no importa mucho tampoco en qué lugar uno se encuentre, porque uno puede decir, votar por el número 23 de la lista de Patria Querida por David Galeano y el 23 puede terminar colocado en los primeros lugares de esa lista también, ¿no? Así mismo, doctor. Esa es la ventaja también de hoy tener este sistema de bloqueo de listas, que ya no es que uno vota por todo lo que está en la lista, sino que está la opción preferencial de cuál candidato sea, en este caso, del airado, de la preferencia del votante, ¿verdad? Así que por allí nosotros vamos a pelear por todas, digamos, en todos los ámbitos donde nos tocó y nos toca estar. En el interior son varios lugares donde en algún momento me tocó estar, compartir con mucha gente y por allí viene un poco la decisión. Y creo que es una opción importante, doctor Fernández. Yo vengo con una trayectoria hecha, yo le decía eso a la gente, particularmente a Gilberto Maldonado, Patria Querida. Yo no vengo a hacerme, no vengo a quemarme, yo vengo con una trayectoria y vengo para trabajar. Así, no voy a entrar allí para hacer cualquier cosa, sino que lo que en este caso nuestra patria necesita y todo lo que nosotros podamos contribuir para eso vamos a postularnos y ver si podemos llegar a esa instancia que es la senaduría de la nación. Profesor Galeano, usted funda el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. ¿Cuántos años en esa tarea? ¿Cuántos graduados en todo el país? Y son, ahora justamente en este mes de septiembre, coincidente casi con el aniversario de Radio Libre, el 23 de septiembre, vamos a cumplir 37 años, doctor Fernández, y son más de 100.000 personas que se formaron con lo que se llama el curso básico, y prácticamente estamos completando 30.000 docentes que para el Estado paraguayo no tuvieron un guaraní de costo. Todos esos docentes fueron formados por autogestión a través del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, una institución que no recibe ningún subsidio del Estado ni de ninguna organización internacional. Es un modelo de autogestión que creamos y que está funcionando. Y entonces estamos hablando de 30.000 compatriotas que a nivel nacional hoy día tienen un título y están trabajando en alguna escuela, en algún colegio o universidad, enseñando nuestra lengua guaraní o difundiendo el guaraní a través de otros medios, como por ejemplo en el ámbito cultural, hay gente que trabaja en instituciones culturales y están haciendo en este caso la promoción de la lengua, de la cultura guaraní y del folclore paraguayo en distintos puntos del país. Si la gente le preguntara directamente, ¿quién es David Galeano? ¿Cómo le respondería? Y David Galeano, básicamente profesor de lengua guaraní, con una larga vida dedicada a la promoción de la cultura popular de Paraguay, trabajando, digamos, en muchos puntos del país, cooperando en la descentralización de todo lo que hace a la cultura, a la educación en nuestro país. Y fundamentalmente me considero una persona honesta, una persona sencilla, proactiva, que por todos los medios trata también de servir a los demás en la medida de sus posibilidades. Profesor Galeano, este es un tiempo también de mucho descrédito de los políticos. ¿Cómo usted termina un hombre con una trayectoria limpia, con un gran trabajo de tipo intelectual, decide bajarse al chiquero? ¿Por qué? Y porque creo que en algún momento tenemos que animarnos a bajar allí y limpiar la suciedad que hay, la basura. Yo creo que tiene que llegar el tiempo en que más gente se anime a hacer ese trabajo, porque mirar desde afuera ya nos costó partir de un chiquero sencillo y llegar a un gran chiquero que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces yo creo que una manera hasta patriótica que tenemos dentro del marco de la decencia, dentro del marco de la esperanza en un país mejor, el tener que arremangarnos y entrar allí y tratar de limpiar lo que se pueda. Por lo menos ese es nuestro compromiso. Y creo que hay mucha gente con ese mismo porte, doctor, que probablemente en estas elecciones se van a presentar y directamente trabajar por los intereses de la patria.
Digo profesor Galeano reikua por ahí te veían de teco Paraguay. Va ere viola paraguayo la oiko y jaimboria jodo no ña atende por ahí sube cuera por mi hospital ve. Jao vota siempre la político o ya po ahí van a cue con anterioridad. Va ere la paraguayo no llegue sape ahí va ere la no po ahí. Haceron algo con AE o IBE de comunicación. Con ANA un AGB ñandera pichacuera ve. Ani que na ñandere saraigo ñane tam getao y la pimbikiva. Lastimosamente como tenía proceso de tu uva y na vea doctor la oñe boy que yepe la guaraní moñe eva japea be temba ende ba yo ya po que getao ñandera picha o buitao cabe. Ahí ako tembia po guasurupi ahí ñamoñe mía y su recuera. Una parte importante de nuestro trabajo, por eso decía, a ese nivel del Senado va a ser también reivindicar a las clases de poseídas, en este caso a la gente que normalmente quedó postrada por no entender castellano y simplemente por hablar guaraní, haber sido discriminada y con eso relegada a un segundo plano. Yo creo que hay una manera todavía hoy de recuperar ese tiempo perdido, apostar mucho a la educación y sobre todas las cosas también entender que venimos a un proceso de dictadura. Pero ñande yurumbo tinte y de era mo betin ba ponande la hay que cainaime nenu paja está ponado pero pues yende de ale pitama pire que ya vean ñande la pisaquera y mi haga vayete oye hasamaha ko anñime debe tener haga piajube a bebé te cotengo pa bestia ñamba apo ya po y catua y catua engancha ñamo iba te con ñanereta. El profesor David Galeano, candidato a senador de la República del Paraguay por el partido Patria Querida, lo anunciamos nosotros esta mañana. Mucho éxito en esa tarea, profesor Galeano. Oye, el tema tendremos que dejar en camino hay terreno que para me deja ver ese año dejaba ni hamba y teta anguajema bien bebé año hamba y teta de apunta tu niña y de todas las coñane está Gracias al profesor David Galeano, quien estuvo en contacto con nosotros, anunciando su candidatura al Senado de la República del Paraguay. Dijo, ya estamos hartos de lo mismo, hay que bajarse al chiquero y pelear desde allí para buscar limpiar las condiciones del país en este momento. Bienvenido al equipo, dicen David Galeano, senador, es lo que da a conocer también en este momento el partido Patria Querida.